Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de la hora que estén escuchando este podcast. Muchas gracias por darle play, muchas gracias por pasarse a este espacio llamado Enigmas, el podcast que pretende llevar a ustedes temas sobrenaturales y esas cosas que escapan de la razón, temas que no tienen explicación y todas esas cosas que tanto nos gustan, ¿no? Todos los acontecimientos que guarden un misterio son o pretenden ser tocados en este espacio. Así que les doy la bienvenida y les agradezco por el apoyo que le han dado a este proyecto, el soporte que ha tenido este proyecto. Muchas gracias, de verdad, de corazón se los digo. Y pues vamos a comenzar, ¿no? Y pues bien, amigos, sin más preámbulos, les quiero presentar a una amiga que ya habíamos pactado esto, que ya habíamos hablado un poquito previo a los capítulos anteriores. Y pues ella promete tener historias interesantes, historias que creo que nos van a impactar un poco, ¿no? Y pues les presento a mi amiga Viri Agma. ¿Qué tal, Viri? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Súper bien, ¿y tú cómo estás? Bien, me siento emocionado de que por fin estés en este espacio. No de la forma que más me hubiera gustado, pero yo creo que la tecnología para eso nos sirve, ¿no? Para poder conectarnos a pesar de las distancias, ¿no crees? Ya sé, teníamos un buen rato hablando de hacer algo así y no se nos había dado la oportunidad, pero la verdad estoy súper contenta que me hubieras invitado, porque de verdad te pusiste, o sea, esto fue la tarea del día, ¿eh? Tuve que recolectar porque, pues, como te había comentado antes, siempre me he sentido como un poco agnóstica a la situación, pero de verdad, o sea, es que en cada familia hay cosas muy raras y yo me puse a investigar en la mía y resulta que fui parte de... Ok, pues mira, yo quiero hacer como, digamos, algo habitual esto que ahorita voy a hacer contigo, que es preguntar, primeramente antes de comenzar cualquier conversación con el invitado, es preguntar puntualmente y primeramente si tú crees en lo sobrenatural, si tú crees en todos estos fenómenos, en estas cosas, ¿cuál es tu punto de vista acerca de esto? Mira, si te soy honesta, o sea, siempre he creído que no existen, o sea, que no hay algo más allá. Y no tanto hablo de, no vamos a entrar en temas religiosos, pero sí no creo como que exista, que las personas se quedan o que existe el fantasma porque no hay fantasmas de perros y de cosas así. Pero sí soy creyente de que somos energía, ¿sabes? Entonces, algo raro pasa, más no creo que sean fantasmas, más no creo que sea la Llorona caminando por ahí o el espíritu de alguien, más bien creo que hay energías que están raras y que probablemente nos hacen un poco de sacar de onda, yo creo, así como las luces o los ruidos o algunas sensaciones, pero como tal, que sea el fantasma, no creo. Ok, digamos que te planteas en el terreno del escepticismo. Un poco compartimos también eso, ¿no? Ya no lo voy a decir tanto, yo creo que a la gente ya le quedó claro que yo soy escéptico, pero sin embargo no creo que tengamos que creer en este tipo de cosas como para que nos resulten fascinantes o atractivas, ¿no crees? O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho este tema a pesar de que te digo, camino con con cierto escepticismo. Entonces, yo creo que por ahí compartimos ese lado, ¿no? Sí, sí creo que compartimos esto y como lo dices, totalmente de acuerdo. A mí me encanta todo este tema, como, ¿sabes? Esa sensación de que me platiquen como el chismecito, ya sabes, soy mujer y me gusta, o sea, vivo del chisme. Y eso para mí es como de algo fascinante de estar escuchando las historias que alguien más crea, porque a final de cuentas todos tenemos realidades diferentes. Entonces, alguien más me explique cómo vivió esa experiencia, cómo lo sintió y la perspectiva que tuvo hasta el punto, para mí es algo que me vuela la cabeza. Sí, sí, claro, yo creo que eso es lo importante, que cada quien tiene algo que contar. Pero bueno, yo creo que para comenzar, me imagino que tú, bueno, ya habíamos hablado que tú tienes algunas historias, ¿no? Entonces, pues para ir entrando en calor, tienes tu espacio para que nos vayas desarrollando qué tipo de acontecimientos viviste tú o qué tipo de fenómenos vivió ya sea tu familia, no sé, porque la verdad no me lo habías contado antes.
Pero tienes tu espacio, te escuchamos, Viri. Sí, fíjate que, o sea, no siento o no recuerdo yo realmente haber vivido las cosas como se me fueron planteadas en estos últimos días, pero sí, fíjate que es una historia yo creo que rara, o sea, rara en todos los aspectos. Mi familia es una familia como muy conservadora, obviamente, y así. Viven en un pueblo de aquí de Jalisco, entonces sabrás que los pueblos tienen sus cosas y sus misterios. Son religiosos, me imagino, ¿no? Sí, Ok. como que la historia tiene varias partes, ¿sabes? Pero está unido, o sea, porque no es mi historia, es la historia de mi mamá. Ya te había comentado, mi mamá murió hace 13 años aproximadamente, meses menos, meses más, pero 13 años tiene que falleció. Y nosotros teníamos algo muy raro con mi mamá porque mi mamá siempre fue una persona que jalaba muchas energías así de raras. O sea, siempre mi mamá era la tía que contaba los cuentos de terror con la veladora y así, o sea, y yo siempre lo vi así como que a mi mamá le gustaban como los cuentos de terror y asustarnos y esas cosas. Como que nunca lo vi como algo tan real, ¿sabes? Pues siempre fueran como nada más, creí siempre que eran cosas como para asustarnos. Y estaba muy padre, o sea, en el momento creo que cuando estás chiquito lo vives padre, o sea, yo me acuerdo que mi mamá hacía las casas de terror y cosas así, y estaba muy chido. Pero la historia es así, o sea, esta historia no es mía, es de mi mamá y pues se las quiero compartir. Que igual creo que es la perspectiva de otras personas y tal vez al final yo creo que puedo dar mi punto de vista de lo que pasó, pero así es como me la contaron a mí. Fíjate que mi mamá se casó con mi papá cuando tenía como 17 años, o sea, estaban súper chicos. Mi papá tendría unos 20 años tal vez, y mi mamá iba a cumplir, sí, mi mamá iba a cumplir apenas su mayoría de edad. Entonces, cuando, obviamente de ciudades y como de culturas súper distintas, ¿no? O sea, mi mamá, toda su familia era de Zacatecas, del estado de Zacatecas. Tú eres de aquí de Jalisco, ¿no? Sí, y mi papá es de Guadalajara, Jalisco. Ok. Entonces, cuando mi papá y mi mamá se conocieron ya aquí en Guadalajara, ya que la familia de mi mamá se había venido a vivir acá a Guadalajara. Y pues tienen una relación, se casaron y se van a vivir a casa de mi abuelita. Es aquí donde empiezan como las cosas, creo que un poco raras, porque a mi abuela le gustaba mucho este tema es que no quiero llamarlo brujería porque se oye muy feo, pero esas cosas raras de las cartas, las lecturas, el tarot, ¿sabes? O sea, ya cuando mi mamá llega a esta casa, obviamente ella sintió como las cosas eran diferentes, porque en la familia de mi papá sí había esta creencia por cosas sobrenaturales, o sea, sí se creía en la astrología, sí se creía en la ouija, en los fantasmas, en cosas así. O sea que tu abuelita practicaba como esoterismo, o sea, lo que tiene que ver con la lectura del tarot. Ok, perfecto. Sí, fíjate pero nunca lo hizo como con el plan de hacerse un negocio y así, solamente como le llamaba la atención, ¿sabes? Lo estudiaba. Tampoco me imagino que no con la intención de perjudicar a nadie, ¿no? No, o sea, aprender, tal vez el punto era solamente aprender. Aprender y saber que había un poco más allá, la curiosidad tal vez. En esa misma casa, vivía, haz de cuenta que era una casa como, pues obviamente, te estoy hablando de los 80s. Era una casa donde vivía mi abuelita, la mamá de mi abuela y algunos hermanos. Entonces, una de las hermanas menores de mi abuela, perdón, jugaba a la ouija. Entonces, había gente que iba a la casa y le hacía preguntas y así. Entonces, yo creo que de ahí despertó como esta inquietud de mi abuela de saber qué había más allá y se mete a estudiar todo este pedo, te digo, tarot, la lectura de las manos y cosas así. Ok. ¿Tu abuelita vive todavía? Mi abuela vive. Oh. De hecho, cuando Ok, yo platiqué con ella de ese tema, le dije, oye, cuéntame, o sea, ¿cómo?
Fue tu fuente de información, ¿no? Sí, y ella es como el tema no se habla, ¿sabes? Y ella es la matriarca, o sea, lo que dice es ley. Entonces, cuando mi mamá de 17 años llega a esta familia, para ella fue como una locura, ¿sabes? O sea, era de, ¿por qué viene gente a jugar la Ouija? ¿Por qué mi suegra sale por las noches a estudiar cosas raras y viene a veces con libros, con cartas, con esta onda oliendo a hierbas? O, ¿sabes? O sea, para mi mamá fue como muy impactante. Cuando llegan a esta, pues empiezan como una familia ya independiente, mi mamá y mi papá. Mi abuela creo que los frenaba un poco en hacer algunas cuestiones, ya que pues, te digo, era la matriarca, o sea, lo que mi abuela dice es ley. Entonces mi mamá empezó con esto de, no me siento cómoda aquí, por favor hay que irnos a rentar a otro lugar o a vivir solos, independientes y así. Pero nunca mi mamá entendió por qué cuando el plan ya estaba completo, no podían, ¿sabes? O sea, por una u otra cuestión siempre se quedaban ahí. Y las cosas estallan cuando a mi tía, la que jugaba a la Ouija, le ocurrió un accidente horrible. Horrible, te estoy hablando de que quedó hospitalizada como 5 meses. Fue algo delicado, ¿no? Sí, tuvo un accidente automovilístico con su esposo. Ok. Y fue del cuello, o sea, del cuello a los pies quedó paralizada. De hecho, estaba enyesada por completo. Cuando mi mamá va, le toca ir a cuidarla, porque se turnaban, ¿sabes? O sea, a lo mejor mucha de tu audiencia lo sabe, pero aquí en México así es. Todos se rifan, toda la familia es enfermero cuando le toca. Claro, sí, se organizan, ¿no? Para poder echar la mano en este caso, al afectado, ¿no? Sí, entonces cuando mi mamá llega, mi tía le platica que la Ouija le había dicho que cuando se fueron de viaje y iban en esta carretera, que la Ouija les había dicho que no lo hicieran, que porque ahí ella iba a cobrar. Entonces, fue como muy raro, ¿sabes? Mi mamá no entendía muy bien el tema y solamente como dijo, a lo mejor es porque ahorita está medio lastimada, está muy asustada por lo que le pasó, casi pierde la vida y solamente quiere buscar algún culpable, vaya. Claro. Cuando pasa todo esto, mi mamá decide que no quiere estar en esa casa. Entonces le explica a mi papá, oye, ¿sabes qué? Tu tía me dijo esto, esto y esto y estoy muy asustada y me quiero ir. Entonces mi papá va y le dice a mi tía que va a quemar la Ouija. Y esto me lo platicó mi papá. Yo no te puedo decir si pasó o no pasó, pero mi papá dice que no se quemó. O sea, que él hizo todo para poder quemarla y que la tabla no se quemó. No prendía, o sea, no encendía el fuego. Nunca le pasó nada. Al punto es que la tabla sigue en la casa de mi bisabuela, o sea, de la mamá de mi abuelita. Uy, qué fuerte. Y yo de verdad que no lo creía hasta que me enseñaron unas fotos, o sea, de verdad, la tabla está ahí. Está debajo de una virgen, está rota obviamente, pero en pedacitos está abajo de la Biblia. Y yo vi las fotos y me quedé súper impresionada, por eso es que me atreví a decirte, ¿sabes qué? Quiero ser, o sea, sí tengo el tema, porque yo le dije, pa, pero es imposible. Me dijo, no se pudo quemar, o sea, de verdad, no se pudo quemar, hicimos lo imposible. Cuando mi tía sale del hospital y así, la llevan a la casa, seguían con su recuperación, ella seguía enyesada y así, y mi tía decía que veía cosas, o sea, que la tabla le hablaba, que estaba muy asustada y así. Entonces, en este punto que las cosas se estaban poniendo rudas. Oye, pero perdón que te quiero interrumpir poquito. O sea, ¿a qué se referían con que les hablaba? O sea, literalmente escuchaban voces, no sé, en sueños. ¿O a qué se referían con que la Ouija les hablaba? O por medio de o sea, se ponía a jugarla y ya ves que se va moviendo no sé, esta cosita que tienen que va marcando como las letras. ¿A qué se referían? Fíjate que yo al principio creí eso, o sea, como que seguía jugando, pero no, ella estaba imposibilitada. Era más bien en sueños, o sea, en sueños ella había, o sea, había voces y presencias que le hablaban. Wow. Que realmente ella hacía muchos favores, o sea, venía gente de otros lados a preguntarle cosas y ella movía la tabla, o sea, y ella jugaba, vaya.
¿sabes? Entonces, cuando ella dejó de jugarla, ella decía que en los sueños la tabla le hablaba y le decía que necesitaba seguir, o sea, que no podían parar. Y mi tía estaba muy asustada y se cambió de casa, pero la tabla se quedó en esa casa, en casa de mi bisabuela. Entonces mi mamá, con este rollo que se hizo algo como familiar, ¿sabes? Que fue que todo el mundo estaba muy asustado porque mi tía ya estaba poniendo muy mal, decide que se van a ir de la casa y le dice a mi papá de que te quedas o te vas, o sea, yo neta estoy muy asustada, tu familia está medio rara, este, tu mamá no sé por qué sale en las noches, no sé qué está estudiando, porque solamente eso se decía, mi abuela va a estudiar. Y entonces mi abuela les dice, ah, si se van a ir, ok, nada más que pues yo les presto mi casa que está, te digo, en este pueblo de Jalisco, y les dice, váyanse a vivir a esa casa. Mi mamá dijo, con tal de irme, no me importa que esté del otro lado del mundo, yo me voy. Entonces, mi mamá se va junto con mi papá a llamémosle, es como un ranchito. Casa antigua, ya sabes, de adobe, con una construcción medio rara, porque les doy un poquito de contexto, la casa de mi abue es primero la entrada es un pasillo largo y luego por medio del pasillo hay una recámara y luego está la sala grande y luego hay otra recámara y luego está como una puerta para el patio y luego hay otra pequeña construcción y luego hay otra puerta para otro patio. El patio de mi abuela mide 30 metros por 30 metros. Wow, ¿no? O sea, es una casota, ¿no? Es como las casonas, ¿no? Del siglo XX, ¿no? Del principio del siglo XX, ¿no? Esas casonas grandes. Ok, sí, sí, sí. Sí, me la imagino un poco. Sí, y entonces cuando mi mamá llega a esta casa, que era una casa, te digo, vieja, con una construcción medio rara, pues la casa necesitaba arreglos, pero mi mamá fue como de, no me importa, yo aquí me viento como pueda. Entonces te digo, esta construcción medio rara donde primero hay un patio, luego otro patio y así, ¿no? Entonces mi mamá llega a esta casa y aquí es donde empieza, ella lo dijo muy, muy claro, como su tortura, ¿sabes? Como su pesadilla. Yo creo que haber vivido en esa casa o esas situaciones llevaron las cosas muy, muy, muy locas, porque mi mamá a las primeras semanas de llegar a esa casa, mi mamá empieza a escuchar como ruidos. Entonces mi mamá vivía en la primer recámara donde estaba este patio, o sea, más bien este pasillo para llegar a la sala. Y entonces mi mamá veía sombras. Y, y era como de raro porque como solamente vivían ellos dos juntos, la casa estaba sola, ya que mi papá se iba en la mañanita a trabajar hasta el centro de Guadalajara, te estoy hablando que el pueblo está como a 1 hora de aquí, y regresaba hasta en la noche, entonces mi mamá prácticamente estaba desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche solita. Todo el día, básicamente, ¿no? Sí, en esta casa donde no había todavía luz, donde no había agua, o sea, tenías que ir hacia el río a recoger agua, donde no había absolutamente nada, ni vecinos. El vecino más cercano estaba como a unos, no sé, 100, 200 metros. O sea, porque eran terrenos muy grandes. Entonces, Claro. mi mamá como al principio fue como de, no, no creo, o sea, a lo mejor estoy imaginando, ¿sabes? O es porque estoy sola y me da miedo. Pero un día, mi mamá estando en la casa recogiendo, eh, de repente vio a una niña pequeña, y entonces como que se le hizo raro que la niña anduviera como solita, y más porque pues te digo, no había vecinos, no era como que los niños salían a jugar y así. Vio a la niña solita caminando y vio que iba caminando como para el río. Entonces iba caminando hacia el río y mi mamá le gritó así como, hey, bebé, ven para acá, no sé qué. Y entonces dice que cuando la niña volteó, que mi mamá no sintió otra cosa más que como mucha tristeza, o sea, sintió mucho, mucho tristeza. Y que de repente como que reaccionó y la niña ya no estaba. Entonces mi mamá se cagó de miedo, obviamente, o sea, fue como de, no inventes, o sea, ¿qué pasó? Se regresó a la casa, se encerró y entonces le habló llorando a mi papá de que, ¿sabes qué? Es que
vi algo súper raro, es que te explico y que no sé qué. Y mi papá fue como, tranquilízate, probablemente ya era una vecinita, y corrió porque pues obviamente le gritaste, eres una extraña, se asustó, no pasa nada. Pero, Mi papá se regresa a la casa y mi mamá me comenta a mi papá, o sea, me dice, de verdad, ella estaba aterradísima, o sea, no entendía yo, porque ni siquiera es como este típico que te dicen, ¿no? De que el fantasma medio borrosito, o cosas así. No, o sea, ella vio a la niña. claro. Entonces estaba muy asustada y mi papá fue como de, no pasa nada, tranquilízate. Y así estuvieron como otro par de semanas. Oye, pero, perdón que te interrumpa, no te especificó cómo era la niña, ni te dijo nada, o sea, no te dijo cómo era. No, nunca supe cómo era, solo mi papá me contó esto, que ella le habló y le dijo que había visto a una niña chiquita y que cuando ella la vio, Wow, qué se aterró fuertísimo. muchísimo, o sea, más bien le sintió mucha tristeza, o sea, y después cuando ya no estaba, fue cuando entró el miedo de madres, o sea, ¿qué pasó, no? Claro, claro. Te digo que pasaron unas semanitas más cuando las cosas se empezaron a poner feas ahí en la casa porque mi mamá empezó a tener muchísimas pesadillas. Mi mamá todo el tiempo era de que soñaba personas, soñaba que le hacían cosas, todo el tiempo estaba como muy preocupada y muy alerta. Entonces mi papá atribuía que era porque estaban muy alejados de la civilización, ¿sabes? Y que mis papás pues siempre habían vivido en la zona centro. No sé, digo, a lo mejor no sé si conozcas tú, pero alguien conocerá la zona de Talpita. Entonces Conozco muy poco, pero sí, 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 la verdad conozco, sí. Entonces, se lo atribuían a eso, que a lo mejor mi mamá andaba muy estresada y así, porque pues vivíamos lejos y así. Entonces, mi mamá ya era de que le hablaba a mi papá, o sea, a todas horas, porque oía ruidos, porque le tocaban la puerta del patio, porque soñaba feo, porque oía voces, porque veía sombras, porque le tiraban los trastes de la cocina. Mi mamá cuenta o le contaban que era como un cuartito pequeño donde ella tenía su cocineta. Entonces dice que de repente ella de estar acostada, los trastes volaban. Entonces ella Wow, estaba muy asustada y las cosas estaban poniendo muy feas. Entonces mi papá dice, ¿sabes por qué? Nos supuesto. tenemos que ir de esta casa, o sea, no está padre y probablemente ella está muy asustada, pero mi papá dijo, se está volviendo loca de la soledad, o sea, O sea que tu papá todavía seguía de escéptico, a pesar de lo que le contaba tu mamá. no le creía, fíjate, mi papá es una persona muy así como muy así como nosotros, ahí se viene la crianza. Mi papá no cree en cosas raras, o sea, mi papá todo le busca una lógica. Se cayeron los trastes, probablemente es porque está mal el nivel y pues un aire y los aventó. Vio una sombra, probablemente pasó una rata, porque Claro. pues estamos en el campo. Oyó voces, probablemente alguien pasó y hizo una broma. O sea, mi papá para todo buscaba como la lógica, ¿sabes? Pobre de tu mamá, ¿no? Qué fuerte. Ajá, es imposible, o sea, cosas raras están pasando. Se salen de ahí y se regresan a Guadalajara centro. Y mi abuela les dice, ¿saben qué? No se regresen, mira, pues si es porque está sola, nos vamos a ir a vivir más personas. La casa es muy grande, podemos vivir todos. Mi abuela ya tenía planeado irse a vivir para allá. Entonces, los convencen y solamente estuvieron un par de meses en el centro y se regresaron al pueblo. Cuando se regresaron al pueblo, hicieron como un poquito de modificaciones, construyeron un poquito más en algunas áreas de la casa y entonces les dejan una recámara de hasta el final, o sea, yendo hacia el patio principal o el patio más grande, el de que te digo que mide 30 por 30, como que les dicen, ustedes allá en el rinconcito hagan su casita. Pues pasó 2 o 3 noches cuando mi mamá empezó a ver fuego en el patio. Mi mamá estaba muy asustada porque pues, de repente ella se despertó y vio como fuego y despertó a mi papá y le dijo, no, o sea, se está incendiando el patio. Pues, mi papá se para súper asustado en la madrugada y se asoma y pues resulta que no había nada, que la única que había visto el fuego era mi mamá. Mi papá le dice, ¿sabes qué? Que soñaste, soñaste, no te preocupes, o sea, no pasa nada. Mi mamá le dijo, no, estoy segura, me desperté y vi fuego.
yo vi la lumbre, o sea, estaba altísima. Mi papá la lleva y le dice, mira, ven, vamos, y no había nada. Entonces, mi mamá se regresa, se vuelve a dormir, y entonces entre sueños, mi mamá le contó a mi papá que ella soñó esa noche que le decían que por favor no dejara de hacer caso a lo que le estaban diciendo, que lo que había ahí era para ella. Entonces mi mamá le dice a mi papá, y mi papá como de que, pero qué había o qué, no sé, solo me dijo alguien que había algo ahí para mí. Bueno, yo quiero imaginar que se referían porque aquí en Guadalajara, al menos aquí en Jalisco, no sé en otros lugares de la República, pero tengo entendido que donde ven llamas de fuego, en un lugar específico, exactamente hay dinero, hay cosas materiales, hay, no sé, cualquier cosa de valor, ¿no? Entonces me imagino que era conveniente para ustedes saber, no sé si después no lo vayas a decir, pero era conveniente para tu mamá en este caso y tu papá haber buscado quizá, ¿no? Sí, pues haz de cuenta que entonces mi papá, como con esta, pues te digo, estaban súper chicos. Mi papá va y le cuenta a su mamá y le dice, oye, ma, ¿sabes qué? Pues pongámosle a mi mamá. Ay, pues no, porque le vamos a poner, ¿verdad? Si ya ni siquiera está. Bueno, le dice Chayo, mi mamá se llamaba María del Rosario. Le dice, Chayo está viendo cosas medio raras y fíjate que estoy preocupado, ¿cómo ves? Pues dice que vio fuego y que alguien en sus sueños le dijo que había algo ahí para ella. Pues es que yo creo que hasta preocupado de haber dicho, se está volviendo loca mi esposa, o sea, ya no sé qué hacer. La notó muy tensa y así. Y mi abuela, obviamente con otra cultura, con otra educación, con otras creencias, le dice, voy a llevarla con una bruja, nos van a decir qué onda. Y entonces mi abuela se lleva a mi mamá a un lugar donde había unas personas que hacían, pues esto, lo mismo que ella había estudiado, como lectura de tarot y el huevo y las ramas y todas esas cosas que no tengo mucha idea porque no estoy muy familiarizada, pero la llevan y entonces le dicen, la persona le dice que se salga mi abuela y que deje a mi mamá sola con ella. Entonces mi mamá le platicó, y te digo porque yo lo recopilé de muchas historias, ¿eh? O sea, no es como que alguien solo me platicó, esta historia está dividida entre lo que mi abuela me dijo, lo que mi papá me dijo, lo que la hermana de mi mamá me dijo, y después lo que mis hermanos y yo vivimos. Digamos que es una historia confiable, ¿no? A lo mejor está medio rara de verdad, pero todos tienen una versión como muy similar. Vaya, a eso voy. O sea, y tomé creo que como que lo que creí que era similar entre ellos. Pues mi abuela la llevó, sale mi mamá y mi mamá sale llorando. Entonces le platica a mi tía que la bruja o esta persona llamándose bruja le platicó y le comentó que le dijo, ¿sabes qué? Tienes que salirte de ahí. O sea, la persona, o sea, hay un espíritu que tiene algo para ti, pero o sea, no es gratis, tienes que dar algo a cambio. Entonces, si tú no quieres vivir esas experiencias, salte de ese lugar. Pero si tú quieres lo que hay ahí, que no sabes qué es, tienes que en la noche escribir una carta en la madrugada, o escribes una carta en la madrugada, vas y la llevas a donde tuviste el fuego y al día siguiente te levantas tempranito, agarras la carta sin abrirla, la quemas y ese día en la noche en tus sueños te van a decir lo que quieren y lo que hay. Y le dijo, hay una persona que está cerca de ti que está abriendo puertas y que tú que eres la más sensible está recibiendo todo. O sea, ten mucho cuidado con las personas que te relacionas y ten mucho cuidado con tu familia política. O sea, solo fue lo que le dijo, ten cuidado con tu familia política. Entonces mi mamá como que dijo, madre, esa es mi suegra. O sea, obvio, todos sabemos que mi suegra hace cosas raras. Entonces, mi mamá hizo eso. En la noche hizo una cartita, la llevó al lugar, se durmió. En la mañana la quemó, pasó todo el día normal, muy tranquila. Dice mi mamá que es de los pocos días en los que ella se había sentido como cómoda en la casa, ¿sabes? Sin tenerle miedo, porque creo que está muy feo tenerle miedo a tu casa. O sea, y más porque pues estás ahí 24/7, pero ella de verdad le tenía mucho miedo a su casa. Entonces, dice que ella se sintió como muy tranquila, muy cómoda. Y en la noche estaba dormida y dice que una persona, un hombre,
que llegó y que le dijo, hola, mira, yo aquí tengo dinero enterrado, hay mucho dinero enterrado y yo te lo voy a dar a ti, pero a cambio de eso quiero a tu primogénito, quiero que me lo des. Y si tú sacas el dinero, yo me voy a llevar a tu hijo, pero el dinero es solo para ti, nadie más lo puede tocar. Y entonces mi mamá se despertó asustadísima, pero mi mamá ni embarazada estaba, ¿sabes? O sea, ni siquiera tenía hijos. Entonces mi mamá fue como le dijo a mi papá de que, ay, es que soñé súper feo y soñé que me pedían a mi hijo, pero y mi papá de que, ¿cuál hijo? Te estás volviendo loca. Y de que ya no, de verdad, o sea, la persona me pidió a mi hijo, me dijo que mi primogénito iba a ser de él si yo sacaba el dinero. Entonces, por favor, yo no voy a sacar el dinero y yo no voy a hacer nada, o sea, no hay que platicarle esto a nadie. Pero pues tomarás en cuenta que los secretos no son muy confiables cuando tienes mamitis y mi papá lo tenía. Entonces mi papá fue corriendo con mi abuela y le dijo, mamá, Chayo soñó esto, esto, esto. La bruja le dijo que hiciera y así pasó. Y dicen que hay dinero, pero que quieren al primer hijo. Y mi abuela dijo, es mentira eso. Pero corte A, o sea, mi abuela contrató a personas para excavar. Y entonces empiezan a excavar por todo el patio. Y yo no sé si tu audiencia lo sepa, pero antes había unas cosas que son como péndulos. Ella iba con un péndulo y iban señalando y donde hacía como cierto movimiento, te voy a ser honesta, no sé qué movimiento hacía, pero Como unas vibraciones, ¿no? Me imagino. que ese péndulo sigue en la casa de mi abuela. O sea, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, porque mi abuela es muy aprensiva con todas sus cosas, pero tenía ese péndulo y mi mamá, o sea, y dicen que fue con el péndulo y donde hacía cierta vibración, mi abuela excavaba y mi mamá no le quería decir en dónde estaba el dinero, ¿sabes? O sea, dónde había visto la lumbre y mi abuela le decía, ¿dónde viste? Y mi mamá decía, no, es que no me acuerdo, o así, porque tenía mucho miedo. Sí, claro. Además ya había recibido como ciertas condiciones, ¿no? Ya ves que le habían dicho que si tomaba el dinero, pues iba a pasar algo feo, ¿no? Exacto, entonces mi mamá, o sea, como que dijo, ni de pedo te voy a decir dónde está. Mi abuela hizo varias excavaciones con otro tío mío, pero algo súper raro, ¿me creerás? O sea, dice mi papá que cuando estaban excavando, que llegaban a cierto punto y que de repente, o sea, ya no podían, o sea, estaban muy cansados o así, y dice que duraron, o sea, como una semana excavando y nunca lograron llegar como a un punto, vaya, no sé, 7 metros, 6 metros, nunca. O sea, se pausaron en cierto punto y de ahí no pasaron porque cualquier cosa pasaba. Entonces, mi abuela dice, pues como no encontramos nada, pero pues vamos a hacer un pozo, ¿no? De agua. Porque te digo, pues obviamente ya todo estaba muy alejado, entonces hicieron el pocito y así. Y cuando estaban excavando para hacer el pozo, ya sin la intención de sacar el dinero, ¿sabes? O sea, cuando mi abuela desistió y dijo, pues solo hagamos un pozo para el agua, encontraron como muchas charolitas de metal y como... Artefactos, ¿no? Me imagino que de uso común en una Sí, casa, sí, ¿no? sí, muchas vasijas, muchas cosas así de metal, pero Ok. no había dinero, o sea, no encontraron dinero y encontraron como una, no sé cómo le llamen ahora, pero antes se llamaba paliacate, creo que igual es ahora un paliacate, ¿no? Como, si Sí, sí, sabes de es esos igual, sí, lo mismo. pañuelos con los que se sonaban antes la Sí, sí, nariz sí. los personas, pero era un paliacate donde había como huesitos. Entonces mi abuela dijo que, ¿saben qué? Hay que enterrar esto y pues porque está raro, no sabemos si es de algún animal o alguna persona. Y mi mamá le platicaba a mi papá que ella veía a esta niña, o sea, que ella sentía la presencia. Yo nada más la vio una vez, ella, pero sabía que era esa niña. Dijo, yo siento la niña que está aquí en la casa. Entonces, pasa esto de que estaban excavando y todo, hacen el hoyo, encuentran todas esas cosas, encuentran este paliacate con restos de huesitos raros y dudo que hubieran sido de pollo. Entonces los vuelven a enterrar y como ahí fue cuando las cosas como mi mamá ya estaba como muy segura de que las puertas que habían abierto eran de mi abuela por la ambición de querer saber qué hay más allá, ¿sabes? Y no a lo mejor esta ambición física, o sea, económica, más bien esta ambición de descubrir qué hay más allá. Claro, sí, sí, sí. Entonces, mi mamá un día le dice a mi abuela de que, oye, ¿qué traes ahí? Y entonces mi abuela traía un listón
Y todavía lo tiene, ¿eh? De verdad, o sea, yo creo que, mira, voy a ir con mi abuela la próxima, no, este fin de semana porque es el Día del Padre. No sé cuándo lo vas a subir, pero si son papás, feliz Día del Padre. Tiene un listón de colores bordado y lo amarra siempre a su cintura y lo trae debajo de la ropa. Y es un listón de protección. Oye, ¿y tú has tenido acceso a todos estos artilugios que ella tiene? O sea, ¿tú los has visto? Claro, porque soy bien mitotera y mi abuela me quiere mucho y a mí me enseña muchas cosas. Wow, interesante. Pero de verdad, o sea, un día te voy a enseñar todas las fotos de todas las cosas que tiene raras. O sea, ese listón siempre lo ha tenido. Y no nada más ella, lo tienen su hija, alguna de mis primas. A mí una vez me dio uno, pero te digo, yo no soy muy creyente, entonces la verdad es que nunca me lo puse. Pero es un listón con muchos colores, de que morado, rojo, amarillo y así. Y hace como una trenza. Entonces siempre la tienes que tener puesta debajo de tu ropa y no dejar que nadie la toque porque es como tu protección. El punto es que mi mamá le dice como de, oye, ¿y esa cosa que traes ahí qué? Y mi abuela fue de, no, pues nada. Y ¿cómo que nada? O sea, pues, no, nada. Y dice mi mamá, como ella lo sintió, como de, tú te estás protegiendo y a mí no, o sea, porque a mí me dejas fuera, ¿sabes? También soy parte de tu familia. Pero, pues las cosas se empiezan a poner rudas de nuevo cuando mi mamá sigue viendo este tipo de cosas de fuego, de sombras, oír ruidos, oír voces, al punto que mi mamá llegó a un psicólogo, o sea, de verdad pensando que ella era la que estaba mal porque ella era la única que escuchaba estas cosas. Pero resulta que en ese punto donde mi mamá ya estaba como estallando, queda embarazada de mi hermano mayor. Ok. Y mi mamá pues más asustada, ¿sabes? Porque ella sabía que la persona quería al bebé. Claro, sí, 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 sí. Fue muy aprensiva, de verdad, hasta el día que murió mi mamá fue muy aprensiva con mi hermano mayor, o sea, ella era su mundo. De hecho, es lo que te quería preguntar. O sea, imagínate qué noticia, digamos, no quiero decir que desagradable, pero yo creo que le remontó a lo que le había pasado en ese sueño, ¿no? O sea, de que ya ves que le habían dicho esta persona que algo de tu hermano en este caso, ¿no? Si no me equivoco y si no me he perdido en la historia. Sí, o sea, cuando se da cuenta que es un niño y entonces recuerda que en el sueño le pidieron a su primer hijo, no hija, primer hijo, fue como de Sí, madre, sí, o sí. sea, Qué feo, qué fuertísimo. sí, se puso muy, 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 te digo, aprensiva, o sea, mi mamá siempre fue como, mi hermano era como su tesoro, ¿sabes? Lo cuidaba demasiado, de más. Sí, y es justificable, la verdad. Sí, sí, todos lo entendimos ya después, ¿sabes? Porque al principio sí era como de, ay, es tu favorito. Claro, entre hermanos era de, sí, lo quieres más y cosas así. Pero después yo como entrelazando toda la historia dije, madres, pues con toda la razón, ¿sabes? O sea, con toda la razón ella lo protegió de más. Por supuesto, sí, totalmente de acuerdo. Cuando nace mi primer hermano, mi mamá como que se desconectó de muchas cosas, te digo, ella se enfocó de más en mi hermano, dejó de hacer muchas cosas y mi abuela se enfocó más en sus cosas raras. Entonces, mi mamá a veces pasaba y mi abuela estaba con las cartas o estaba haciendo alguna, te lo prometo, yo hace poquito, creo que como unos 2 años, fui a su casa porque mi abuela lee muchísimo, también te voy a decir algo de eso, mi abuela es de las personas más cultas que conozco en el mundo, mi abuela lee, es una devoradora de libros y le encanta la filosofía, mi abuela ha leído la Biblia un millón de veces, yo creo, o sea, entonces tiene muchísimos libros y yo soy súper curiosa, entonces llegué y encontré un libro que dice protecciones de luz blanca y luego abajo dice hechicería. Y yo dije, ¿me lo das? Qué increíble tener un libro, o sea, así de viejito con cosas de hechicería. Y me dijo, Claro. sí, llévatelo. Pero en ese entonces, pues para mi mamá era como raro, ¿sabes? El de madres, o sea, porque antes yo creo que ahorita ya es como, algunos no podemos creer y es como de, X, pero antes era de madres, es bruja, ¿sabes? No sabes si sea buena o no sabes si sea mala, o sea, no sabes si todo lo que ella ¿En, está haciendo es para bien o para mal. en qué año te pasó más o menos esto? Más o menos para darnos una idea. ¿Cuándo? ¿En qué año? En el 80 y tantos. Mi hermano es del 87, 88. ¿Tú qué edad tenías?
más bien para hacerme entender mejor, ¿qué edad tenías cuando tuviste acceso a estos libros? Yo tenía 23 años, hace poco. Fue hace poco, porque te lo pregunto porque ya ves que en los 90s y al principio del 2000, tú te recordarás, casi somos de la misma generación, de hecho somos de la misma generación, había como un pánico satánico, no sé si te acuerdas, donde todo se relacionaba con cualquier cosa que fuera en contra de la iglesia o del cristianismo era considerado como satánico. Entonces quizá las personas más jóvenes no comprenden por qué, como en este caso tú dices, era como que generaba más morbo, ¿no? Como que creía uno más en esas cosas que hoy. Hoy en día pues ya todos los medios de comunicación, el internet pues ya como que desacreditan estas cosas, ¿no? Y antes como que generaba ese morbo, ¿no? De que wow, un libro de hechicería me lo llevo, ¿no? A eso agrégale que obviamente las personas que tenían acceso a este tipo de cosas, o sea, ahorita que te metes a YouTube y descargas el hechizo para enamorar al novio, pero anteriormente, o sea, las personas que tenían acceso a estas cosas eran muy pocas, porque era muy mal visto. Entonces, o sea, se sabía, o sea, que si era ella bruja no te podías meter con ella porque algo malo te iba a pasar. Entonces, ¿sabes? En ese entonces mi mamá estaba con esa historia, o sea, de que mejor yo con mi suegra me voy despacito, ¿sabes? Empezaron a tener muchísimos problemas porque obviamente mi hermano es el primer nieto y mi mamá era mamá primeriza, y aparte con este antecedente, mi mamá no soltaba a mi hermano y mi abuela era como una pelea por el niño, ¿sabes? Cuando empiezan con estas peleas por los niños y así. Pero ¿en qué forma te refieres en pelea? Porque O sea, mi mamá ¿a qué no te soltaba a mi refieres? hermano, o sea, ni siquiera no lo quería prestar, o sea, era de, es mi hijo y Ok. mío y nada más, y mi abuela era de, Lo yo me lo sobreprotegía, quiero vaya. llevar, ajá, déjalo que venga de este lado de la casa conmigo y así, y mi mamá no, era un rotundo no porque era su bebé. Entonces empiezan con este tipo de diferencias tal vez, y aparte yo creo que es muy común en las familias mexicanas que sean como familias muéganos, ¿sabes? Que vive la abuelita, la tía, o sea, y toda la generación ahí se queda en la casa, o anteriormente así era, porque eran casas muy grandes. Entonces en esa casa pues vivía toda la familia de mi papá. Que había todo el puño. Y como te comenté al principio, mi Claro. abuela es matriarca, o sea, en la casa no hay mayor autoridad que la de ella, a la fecha. O sea, mi abuela es de un carácter muy fuerte, entonces no puede haber dos abejas reinas en un mismo panal, ¿sabes? Claro, sí, porque se van a matar entre ellas, ¿no? Tiene que sobrevivir el rival más fuerte. Y en Ok. este caso, pues mi abuela era el rival más fuerte, o sea, mi mamá padeció mucho en esta casa por estas cuestiones, o sea, pues que de repente se despertaba y ya había sal afuera de su cuarto, ¿sabes? Se hacía un puño de sal tirado y mi mamá de ¿qué pedo? O una vez mi mamá también, eso a mí me lo platicó, que le había dado mucho miedo porque había una gallina sin cabeza afuera de su puerta. O Wow. sea, Sí, qué tremendo. qué fuerte, imagínate ver ese tipo de cosas y aparte saber como que estás como súper consciente que la persona que lo está haciendo es tu suegra. Claro. Oye, pero este tipo de actividades o de, no sé si llamarlos ataques, o sea, ¿para qué son? Me imagino, ¿para perturbar a la persona, para hacerle un daño? ¿Para qué son este tipo de cosas? Yo creo totalmente que era eso, que era como nada más como mi abuela querer asustar a mi mamá. No creo o quiero creer que nunca lo hizo con esta intención de matarla ni de que le pasara algo, Como ¿sabes? para intimidarla, ¿no? Que era como intimidarla yo soy, o sea, ¿sabes? Ok, sí, Como sí, sí. sí, es esta pelea entre dos abejas reinas, o sea, a ver quién corre primero. Pues resulta que cuando pasó todo esto, mi mamá dijo, basta, queda embarazada de mí, y mi mamá dice, me voy. O sea, no pienso vivir en una casa que me da miedo, donde escucho ruido, donde o sea, donde ya me advirtieron que tengo que tener cuidado de ella. O sea, yo no quiero estar aquí. Pero a lo que te decía al principio, y muchas situaciones pasaban que los hacían volver. O sea, mi mamá y mi papá siempre fueron súper trabajadores, siempre fueron como buenas personas, pero las cosas no siempre funcionaban, entonces regresaban a donde mismo. Entonces, pasábamos una temporada fuera de casa de mi abuela y de repente otra vez, por crisis, nos pedían la casa o lo que tú quieras, regresábamos a la casita. Entonces, cuando nos vamos, nazco yo. Y despuésito se embaraza mi mamá de nuevo de mi hermana.
la tercera hermana, y regresamos a vivir a esa casa ya cuando mi hermana tenía como unos 4 años tal vez, estaba chiquita, 4 años, y entonces mi hermana empieza como con del amiguito imaginario, ¿sabes? Claro. Jugaba con su amiguito imaginario y mi hermana era como muy independiente y ella solita se iba al patio y jugaba y hacía y deshacía. Y mi mamá como que siempre muy, muy observando lo que pasaba. Oye, ¿y tú no tuviste nunca amiguito imaginario? Yo no, fíjate, pero te voy a platicar cuál es la única cosa. Era muy común, ¿no? En nuestra generación que los niños era como que tengo un amiguito y que vive debajo del lavadero, ¿no? Era hasta cierto punto es perturbador eso, ¿no? Sí, pero te voy a decir que a la fecha esa casa a mí me daba mucho miedo, ¿eh? O sea, y yo sé perfectamente que no existen, o sea, fantasmas y así, pero la casa es una casa que se siente una vibra pesada. ¿Sabes? Desde que entras es una casa muy oscura aparte, porque te digo, son construcciones antiguas, no tiene mucha ventilación, no hay ventanas grandes ni nada. Entonces, la casa, tú llegas y se apaga la luz de día, o sea, haz de cuenta que ahí son las 4 de la mañana. La casa es muy oscura y tiene un ambiente pesado, y aparte la casa es de estas de techo alto, entonces la casa es muy fría. ¿Es de adobe la casa? ¿Tiene adobes o es de ladrillo ya? No, ya es de ladrillo. Okay. Ya es de ladrillo, pero haz de cuenta que está a un ladito antes era un pantano, ya no es un pantano, pero antes era un pantano, la casa siempre fue húmeda. Okay. Entonces por eso conserva ese toquecito de antigüedad, de misterio, ¿no? De misterio. De tenebroso. Claro. Y entonces cuando, te digo, regresamos, y cuando regresamos mi abuela siempre era como de, se les va a aparecer el Catrín ahí atrás. Y todos de que, ¡ay, qué miedo! ¡ay, qué miedo! O de que wow. Les doy 100 pesos al que se quede hasta las 12 de la noche en el corral, o sea, en el patio gigante. Y todos de que, ay, son 100 pesos, pero es tu vida, o sea, capaz sí que el Catrín te come, o sea, no sé, no sabíamos muchas leyendas de esa casa, pero se sentía que las cosas ahí estaban raras. Cuando volvimos, te digo, esta segunda vez o tercera, ya no sé ni en qué vez íbamos, que habíamos vuelto a esta casa, mi hermana tenía como 4 años, y en la parte de atrás, que te digo que el terreno era muy grande, mi familia siempre tuvo un taller de papel roca y se hacía por temporadas, de este papel que utilizan para los nacimientos. Okay, sí. ¿Sí sabes? Como uno café. Supuesto. Entonces hacían mi papá estaba trabajando cuando de repente, pues no sabe, o sea, él dice que no entiende en qué momento, pues se le hizo de noche ya. Esto se trabaja de día porque pues se seca con el sol y así. Se le hizo de noche y entonces él venía saliendo del corral cuando dice que volteó hacia las escaleras y que vio como, te explico, como asomada una niña, pero solo se le veía de la nariz hacia arriba. ¿Sabes? O sea, como de que alguien que está espiando. Ok. Lo vio en el segundo piso del patio, o sea, saliendo del patio vio una niña asomada sobre unas escaleras. Y dice que era chinita. Mi hermana, la de 4 años que en ese entonces tenía, era chinita. Entonces que volteó y vio que tenía como, o sea, se le veía, sí, como de la nariz hacia arriba. Entonces mi papá voltea y le grita, ¡Xochitl! Y entonces ve que la niña se para y traía así como un vestidito, pero de tirantitos. Entonces era de noche, vio la sombra, ve como el cuerpecito. Y entonces mi papá se mete encabronadísimo. Te estoy hablando que en qué temporada se hace ese papel, en temporada de diciembre, Navidad. En el rancho, mi hermana con tirantitos, mi papá se infartaba. Entonces se metió súper enojado y entonces le dice a mi mamá, oye, ¿qué pedo? O sea, la niña no trae suéter, ¿cómo te y tú aquí sentada? Que no sé qué. Y mi mamá así como bien sacada, le dice, ¿de qué hablas? Y le dice, Xochitl está ahí arriba, en la azotea, y no trae suéter. Y voltea a mi mamá y le dice, tu mamá se llevó a los niños a la plaza. No hay nadie aquí en la casa. Entonces, mi papá dice que cuando le dijeron eso sintió como el balde de agua fría, ¿sabes? De estoy 100% seguro de que vi a la niña con un vestido de tirantitos y tú me estás diciendo que mis hijos no están, ¿sabes? O sea, mi papá se impresionó muchísimo. Sí, por supuesto. Entonces dice que le dijo, entonces, ¿quién habrá sido? Bueno, X. Entonces, como mi papá ya sabía estos pedos de mi mamá que tenía, como que ya no le quiso seguir el rollo. No me digas que tu papá siguió de escéptico, o sea,
No puede ser. Exacto, o sea, como que en ese momento dijo, madres, algo está raro aquí en esta casa. Ok, ya empezó como a dar el beneficio de la duda, por lo menos, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Cuando, te digo, pasa todo esto de que mi papá vio a la niña y así, cuando esa vez que habíamos regresado, mi papá en el segundo piso había construido 2 cuartitos para nosotros. Entonces, dormíamos nosotros ya en la parte de arriba, ya no vivíamos hasta el fondo, entonces mi papá dice que dejó las cosas así, llegamos, nos acostamos todos a dormir, mi papá se duerme y entonces dice que estaba dormido cuando de repente, dice, de esas veces, hija, y me lo platica todavía y me erizó la piel cuando me lo contó, me dijo, de esas veces que estás dormido y sientes que alguien te está viendo así como con súper fijo, ¿sabes? Que sientes la mirada pesada y dice que mi papá, dice, abrí los ojos entre dormido y despierto y vi a la cama de los pies, así en la camita de los, o sea, a los pies de la cama, que vio a una niña parada, chinita, así chiquita, chinita. Y entonces, costumbre de nosotros, de niños chiquitos, de que me da miedo y me voy a acostar con mis papás, ¿sabes? Entonces mi papá pensó que era mi hermana Xochitl. Entonces volteó y le dijo, ay, Xochitl, ándale pues, acuéstate. Y entonces dice que él sintió como el bajón de la cama, ¿sabes? Ok, como si tuviera, como si fuera un cuerpo con peso, Sí, ¿no? sí, sí, él lo sintió perfectamente, se baja el Ok. cuerpo, o sea, se hundió la cama, pero mi papá nunca sintió cuando se levantaron las cobijas. Entonces mi papá dijo, la niña no se cobijó. Entonces, mi papá se levanta para cobijar a mi hermana y, oh sorpresa, no había hermana, no había nadie. Entonces, mi papá, o sea, fue como que en el mismo día los dos chingadazos, se para súper estresado y nos estábamos acostadas y de eso me acuerdo perfectamente porque mi papá me despierta y me dice, ¿fuiste a acostarte conmigo? Y yo, no, papi. Y voltea y me dice, ¿fuiste tú, Xochitl? Y Xochitl, no, yo no. O sea, estoy hablando que ya era madrugada cuando pasó esto. Y yo, de verdad que no. Y yo empecé a llorar y le, o sea, porque mi papá está enojado, ¿sabes? Como pensando que le estamos haciendo una broma. Dime la verdad, que no sé qué. Y yo, no, de verdad yo no fui. No, Xochitl estuvo aquí acostada conmigo todo el tiempo. Mi hermana y yo compartíamos cama. Mi papá se regresa a su cuarto y ya, o sea, lo oí toda la noche, de verdad como incómodo, inquieto, o sea, se movía de un lado para otro. Estresado, ¿no? Sí, o sea, como no encontraba la explicación lógica. Entonces pasa al día siguiente y mi papá me dice, dime la verdad, que mira, que no sé qué. Y yo, no, no fue, de verdad, yo no hice nada. Y dice, ok, entonces no pasó nada. Cortea, o sea, un padre, te digo, en mi familia no somos creyentes, pero de verdad, o sea, el punto de que mi papá llegó con agua bendita y un sacerdote a bendecir la casa. En este lapso, pues todo estuvo muy tranquilo, a lo que yo recuerdo, ¿sabes? O sea, yo no me acuerdo de muchas cosas, pero sí me acuerdo como que era como con mucho cuidado de, ya es noche, ya no se van para el corral, o ya no pueden hacer esto, o ya no puedes subirte a la azotea, o siempre como que nos cuidaban ya mucho. Un día yo estaba sentada en una orillita, como, sí en la azotea, pero como en la orillita, no estaba como en medio del... Y entonces de repente siento como unos brazos me apretaron fuerte y yo me quise parar y ya no me pude parar. Y entonces yo empecé a gritar súper aterrada. Y entonces mi papá fue como de, se sube corriendo y me ve y yo estaba sentada pálida, temblando y le decía, es que no me puedo parar, me están agarrando, no me puedo parar. Entonces mi papá agarra, baja de nuevo corriendo, trae un bote con agua bendita, me lo avienta y entonces fue como que me levanta él, pero como hizo fuerza para jalarme y me baja de las escaladeras y yo estaba llorando O sea, muy ¿sentiste que asustada. algo te oprimía el cuerpo, pero hacia el suelo o hacia el muro? Hacia el piso, o sea, Ok. estaba atrapada en el piso. Mi papá como que en el momento para calmarme fue de que, es que te entumiste. Pero después con el tiempo, yo en el momento lo creí y dije, ay, qué susto, pensé que había sido algo que me había atrapado. Pero dije, ok, me entumí. Pero después con el tiempo, cuando te entumes es diferente, o sea, cuando te paras obviamente te hormiguean los pies, ¿sabes? Además, además cuando vas creciendo, pues vas sacando conclusiones pues más racionales, ¿no? Cuando estás chiquito, no sé, no puedes darle explicación a cualquier cosa, pero ya más grande es como que, no, esto no fue que se me entumió el cuerpo. O sea, se me ha entumido muchas veces el cuerpo y eso fue más bien como, no sé, sentiste unos brazos o solamente sentiste una fuerza, no sé, pero se siente distinto, ¿no? Sabes identificar de una cosa y otra, ¿no? Exacto, yo no sentí que me entumé, yo sentí que algo me abrazó, alguien me estaba abrazando, entonces pasó el tiempo y yo lo dejé,
como, ¿sabes? No me encasquillé tanto en las cosas, pero de repente, pues, o sea, sí era como de que el ruido raro. Un día estábamos, pues, en la casa y de repente, ¡fua! Vuelan todos los trastes de mi mamá. Mi mamá estaba en la cocina y mi mamá se quedó así parada y volteó con mi papá y fue, tenemos que irnos. Y mi papá dijo, vámonos. O sea, ya en ese momento no fue como de, estás loca, que no sé qué. Esto pasó delante de todos. O sea, todos lo vieron. Todos vimos cuando volaron las cosas. O sea, mi mamá tenía como, ya sabes dónde pones a escurrir los trastes. Sí, sí, sí. Y esa voló. O sea, y todos nos quedamos como de, ¿qué pido? ¿Qué pasó? Mi mamá dice, nos tenemos que ir. Para este entonces ya estábamos los 5 hijos. Pero después entendí por qué tomaron la decisión. Mi hermano tenía el más pequeño, en ese entonces tenía como 3 años. Y entonces él tenía un amigo imaginario que se llamaba Chuy. O sea, ya tenía nombre el amigo imaginario. Y entonces mi hermano empezó a agarrar como una onda de ranchero, o sea, a ponerse botas y decía, yo quiero un sombrero como mi amigo Chuy, y yo quiero unas botas como mi amigo Chuy, y todo era su amigo Chuy. Y él jugaba carritos con su amigo Chuy y así. Y entonces, a lo que mi papá me platicó es que cuando mi mamá le dijo de que, ¿cómo es tu amigo Chuy? Le describió exactamente a la persona que hacía casi 20 años en sus sueños le había dicho que había un dinero que era de ella y que quería La su hijo. persona que vio en su sueño. Exacto, dice mi papá, Wow. es que ella jura que era de él. Entonces, cuando pasó eso de los trastes, mi mamá dijo, vámonos. O sea, Bruno está muy involucrado y de verdad nos cambiamos de casa a la casa que ahora ya vive mi papá. Pero esa casa como, o sea, como que estaba diferente, ¿sabes? La casa se veía llena de luz, no era como la casa de mi abuela que estaba oscura. Y Bruno preguntaba muchísimo por su amigo Chuy, es que yo ya me quiero ir con mi amigo Chuy, es que se va a enojar porque no voy a ir a jugar hoy con él. Y es que, y le decíamos como de Chuy es chiquito, no, él está grande. O sea, bebé, Bruno tenía como unos 3 añitos, estaba chiquito. Sí, porque cuando nos cambiamos de casa, pues te digo, mi mamá decide que nos vamos a ir, pero mi abuela estaba enojadísima. O sea, fue de que no se pueden ir de aquí, que no sé qué. Mi mamá dijo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero vivir en esta casa. La verdad, siento que no estamos progresando, que algo está pasando. Entonces, mi papá le dice que, pues, ¿sabes qué? Vámonos. No voy a poner ahora sí objeción. Compraron esta casa donde viven ahora, te digo, ahora vive mi papá. Y las cosas cambiaron totalmente. El humor de mi mamá cambió, como que ya estaba más feliz. Pero mi mamá de un día para otro volvió a cambiar. Y fue como que yo en mi punto, o sea, si me lo hubieras preguntado a mí o me lo preguntan, yo te digo, mi mamá cayó en una depresión, ¿sabes? Porque ya mi mamá estaba apagada, porque ya no tenía como que mucho tema de conversación, porque todo el tiempo estaba de malas y así. O sea, se abandonó a sí misma, ¿no? Sí, sí, fue bien Ok. extraño porque se apagó, mi mamá se apagó. Entonces, Qué triste, ¿no? sí, Qué y yo le fuerte decía, también. ma, o sea, tienes tu casa, es nueva, es bonita, o sea, tienes a tu familia, ¿qué más pides? O sea, Sobre todo eso, sus hijos, ¿no? O sea, los tenía ustedes. Yo creo que con eso era un buen motivo para seguir enfrentando la vida de alguna manera. sí, pero ya no, mi mamá ya no estaba en ese plan. Entonces, pues, un día, un 15 de mayo, mi mamá muere. Tiene un accidente y, y, y se fue así, o sea, te digo, con este mood de apagado. Cuando van a recoger las cosas de mi mamá, y esto te lo puedo decir, aquí es donde ya entra, porque yo lo sé, o sea, esto me consta a mí 100%. Cuando llegamos a esta casa, digo, a este lugar por mi mamá y todo esto, mi mamá tuvo un accidente automovilístico. Entre sus cosas había una carta que estaba, o sea, decía, o sea, no te voy a decir exactamente lo que decía, pero
Era así como de ángeles, demonios, seres de no sé quién y fulanito. Y tenía como 25 nombres de entre, no sé si ángeles y demonios, pero ella decía que ella ofrecía su vida por la estabilidad de sus hijos. Wow. Y eso tú lo viste. Tú eres testigo presencial de eso. Y aparte Wow. estaba firmada y tenía gotitas de No sangre. inventes. Cuando vemos esta carta, fue como madres. Wow, qué fuerte. Vemos la fecha y lo había hecho una semana antes No de su muerte. inventes, de veras. De verdad. Y yo Wow. te lo prometo, o sea, No, no, sí, te creo totalmente. O sea, tú no tienes ninguna necesidad de venir a mentirme aquí. Y menos en un tema tan delicado, te ¿no? lo prometo. Estaba la carta ahí, decía cosas Wow. horribles. Cuando la vimos, mi abuela la rompió, o sea, mi abuela la rompió y dijo, no hay necesidad de que vean esto, pero tengo en mi cabeza la imagen, ¿sabes? O sea, sé lo que vi, sé lo que decía la carta y estaba una semana antes. Yo fui con mi tía, con su hermana y le dije, dime qué había, o sea, ¿en qué momento hizo eso? Pues me platica que una semana antes habían ido con una vidente porque mi mamá se sentía como sin energía y que le habían dicho que le estaban chupando la energía, o sea, que alguien muy cercano a ella no la quería ver bien, no la quería ver feliz y que no estaba contenta con los logros que habían tenido. Pues como te comenté, o sea, mis papás vivían en una situación como muy inestable, de casa en casa, rentaban y así. Cuando mi mamá decidió, vamos a comprar una casa, y a los 6 meses de que nos salimos de ahí, mi mamá ya había comprado un carro, ¿sabes? O sea, le estaba yendo muy bien y alguien no estaba muy contento con que a mi mamá le hubiera estado yendo bien. O sea, ustedes llegaron a la conclusión de alguna manera, bueno, basándome en lo que tú me cuentas, de que a tu mamá alguien le hizo cierto daño. Sí, La trabajaron, le hicieron, no sé, algún amarre. ¿Ustedes qué piensan que sucedió ahí? pues mira, si te soy honesta, lo que te dije hace rato, yo creo que cayó en un estado de depresión muy cabrón, el cual ya no pudo sostener emocionalmente y estaba buscando como que alguien más, o sea, echar culpas de alguien me está haciendo algo, en mi forma de pensarlo, pero cuando te digo, si hablas con mi tía te va a decir que la bruja le dijo que alguien le está, o sea, que está evidente, le dijo que a alguien le estaba haciendo un trabajo muy fuerte, que ella no podía deshacerlo y que no iban a descansar hasta terminar viviendo la muerta, ¿sabes? Entonces, cuando me dijo esto, yo dije, ok, entonces ella fue con un brujo y pasó esto, o sea, y ese conjuro en qué momento lo hizo. Y dijo, no, es que ella después fue con otra persona, pero yo no sé con quién fue y ella hizo eso. O sea, yo le dije que no y así, mi tía súper apenada de que yo le dije que no hiciera conjuros ni nada, que con eso no se jugaba, pero ella lo hizo. Entonces para mí fue como chango, ¿sabes? O sea, yo no creo que por haber escrito una carta pidiendo la estabilidad de su familia y ofreciendo su vida, ella hubiera muerto, pero que te cuento que cuando mi mamá murió, mi mamá estaba asegurada con cierta cantidad y estaban pasando por un momento pues difícil a lo mejor económicamente y con ese dinero pues mi papá se pudo desahogar y pudimos como estabilizarnos, ¿sabes? Cuando mi mamá murió, que digo, fue un accidente, no fue ni siquiera fue como cuestión de ella, fue por terceras personas, este, muere y la estabilidad económica de mi familia mejoró. O sea, estuvo bien, está súper fuerte, ¿sabes? Porque cuando yo vi que la carta decía eso y pasan unos meses y todo se mejora para nosotros y pues parte de la casa queda liquidado porque pues mi mamá ya no estaba para pagarla y así porque era una casa que habían sacado a crédito, fue como de madres, qué fuerte, qué fuerte. Y te digo, muchas de esas cosas yo no las tenía como muy claras y platiqué con mi papá y le digo, pa, ¿te acuerdas de esa carta? Y me dijo, sí. Sí, me dijo, tu mamá estaba haciendo cosas raras. Estaba Oye, metiendo cosas que no tenía que haberse metido. claro, oye, pero por ejemplo, no sé qué sintieron ustedes, ¿verdad? Cuando vieron la carta, pero me quisiera poner un poquito en su lugar. Yo sé que es imposible, pero,
O sea, ¿no sintieron como sentimientos encontrados ustedes de alguna manera cuando vieron este documento que decía pues que a lo que yo entiendo es que ella se ofrecía con tal de que se acabara como la mala racha en su familia y en su vida? O sea, ¿ustedes qué sintieron? ¿Lo vieron como un acto heroico o realmente pensaron que esa carta no la escribió ella? O sea, ¿qué conclusiones posteriores tuvieron ustedes acerca de esto? Fíjate que o sea, solamente pocas personas supieron de esta carta porque mis hermanos estaban más pequeños. Vaya, mi mamá murió, te digo, hace 13 años. Mi hermano más pequeño tenía como 4 añitos y luego tenía otra como de 8 y otra como de 12 o 13 años. Entonces estaban chiquitos y ellos no tuvieron como que mucha información acerca de esto, pero mi papá, mi hermano mayor y yo, que supimos de esta carta, fue como de, madres, ¿qué hiciste? ¿Sabes? O sea, pudimos haberlo hecho de alguna otra manera. Como en el momento a lo mejor fue muy impactante, pero sí fue como de, no era necesario, ¿sabes? No era necesario, ni siquiera es como, te digo, o sea, obviamente no estamos pasando por la mejor racha del mundo, pero creo que se hubiera podido sobrellevar. Y fue como de, puta, o sea, vienen cosas súper fuertes y tú hiciste algo que, no sé, como que no, sí, o sea, no era necesario, no era algo que, ni siquiera que creyéramos, vaya, porque te digo, en mi familia no somos creyentes. La única que estaba involucrada en ese tipo de cosas era mi mamá. Y mi papá platica, o sea, me dice, es que tu mamá estaba muy, muy, muy obsesionada con ese tema por tu abuela, o sea, porque ella juraba que mi abuela era quien le estaba haciendo daño. Entonces ella buscaba que alguien le diera la razón, ¿sabes? Que alguien le dijera, sí, es que es tu suegra por la que estás pasando por estas situaciones tan horribles. O sea, que creo yo que a mi punto de vista no tiene nada que ver, o sea, son consecuencias de malas decisiones que tomamos en la vida y de no haber, o sea, y de no tener como ciertas experiencias, pues obviamente mis papás eran muy jóvenes cuando se casaron, obviamente no tenían la educación correcta, obviamente no tenían la estabilidad económica y o sea, tuvieron que chingarle, ¿sabes? Para poder tener algo, Ah, como muchas familias. como cualquier mexicano, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto, o Ah, sea, ahora, a mí lo que me llama la atención mucho también es, o sea, a eso concluimos nosotros porque tenemos cierto escepticismo. No descarto yo tampoco de alguna manera que quizá tu mamá también haya sido víctima de alguna intervención sobrenatural, porque desafortunadamente nosotros estamos rodeados de personas muy extrañas, Viri, la verdad, o sea, personas que la verdad nosotros no sabemos ni nada de ellos, o sea, pero son personas que se dedican muchas veces a hacer el mal al otro, ¿no? O sea, podría ser también. Ahora, también me llama particularmente la atención que, por ejemplo, tu mamá sufrió, pues como tú dices, un abandono. Ella se abandonó a sí misma, cayó en depresión. Como- podríamos decir que a lo mejor fue fruto de la vida que llevó y que de alguna manera le detonó esta depresión, algún factor que le haya sucedido en la vida. Pero de todos modos es fuerte la vida que llevó tu mamá. La verdad es muy fuerte. creo yo de las cosas como más duras en ese tipo de temas es tu entorno, ¿sabes? O sea, porque mi papá siempre fue de, ay, estás loca, Chay, o sea, ni de pedo. Mi mamá de que te juro que no es cierto. Entonces mi mamá siempre se sintió como que sola en este problema, ¿sabes? Estaba solita, enredada en una situación como ajena a ella, porque mi mamá decía que ella de chica o en su familia jamás vio nada, ni vivió cosas extrañas, ni nada de eso. Pero mi mamá se lo atribuía todo a la familia de mi papá, que te digo, que en cambio en la familia de mi papá sí había muchas cosas de esos, o sea, que la ouija, que las cartas, que ellos creían en brujas, que ellos en chamanes, cosas así, estaban muy, muy, muy involucrados con ese tipo de cosas. Pues es familia, obviamente, que está creada de otra manera totalmente, pero mi mamá se lo atribuía a ellos, o sea, y decía de que no, es que tu abuela es la que me mete el pie. Y lo de que te digo que la gallina y que la sal y cosas así,
mi mamá decía que era mi abuela. O sea, que no había nadie en el mundo que ella conociera o con quien ella se hubiera metido para, para que le hicieran algún daño así. Entonces, te digo, pues yo no sé, o sea, no tengo una conclusión a todo esto realmente porque, pues, mi mamá ya no está para poderle pedir, o sea, como, ¿y tú qué piensas, mamá, que fue? O sea, no. Desafortunadamente, ¿no? Exacto, con las versiones de todos coinciden con eso, o sea, mi mamá durante muchísimos años, o sea, mi mamá murió cuando tenía 38 años, se casó Hijo. cuando tenía 17, o sea, por 20 años, mi mamá estuvo ligada totalmente, de verdad, no podía deshacerse, o sea, de tener que depender o de estar todo el tiempo pegada con mi abuela paterna, porque no es su mamá, y, y viviendo todas estas situaciones, o sea, todo el tiempo estaba estresada con estos temas paranormales y para nosotros era como, ella contaba sus historias y nosotros era de, ay, el cuento de terror, ¿sabes? O sea, como la historia, pero nunca entendimos, o yo nunca, más bien nunca entendí que ella era como una forma de crearnos una idea, o sea, más bien de convencernos de que sí existían cosas raras, para en algún punto, cuando ella nos lo hiciera saber, creyéramos en ella, ¿sabes? Y que no la juzgáramos como loca, como todo el mundo lo hacía. Claro, también es interesante también, no sé, resaltar que en el mundillo del espiritismo, del esoterismo, de la brujería, se reconocen ciertas personas como con dones, ¿sí me entiendes? Hay personas que tienen muchísima atracción por estos temas y es porque nacieron con la vocación o con el don de poder desarrollar pues habilidades espirituales que muchas veces pues se dedican a cosas malas, ¿no? Hay gente que tiene vocación para la brujería. Entonces, bueno, no quiero decir puntualmente que tu mamá hubiera tenido este don, pero también se podría interpretar de esa manera, Sí, yo ¿no? creo que mi mamá tenía una sensibilidad distinta, porque te digo, o sea, te soy honesta, yo a partir de esa vez que te digo que a lo mejor yo sentí que alguien me estaba sujetando y así, yo nunca tuve ningún encuentro cercano con nada paranormal, o sea, siempre te he dicho, no creo en esas cosas, pero yo nunca he tenido nada más. Pero cuando platiqué con mi familia y cuando platiqué con mis hermanos y así, y llegamos todos a este punto, fue como de, te soy honesta, yo amo a mi abuela, o sea, yo no creo o no me gustaría, o sea, que el mundo pensara, o sea, que mi abuela es mala, ¿no? Pero a la historia de mi mamá, que es la que estoy contando, ella cree que fue mi abuela. Yo amo a mi abuela y yo, pues no te puedo decir que es la mejor persona del mundo porque su carácter tiene, y sí muchas personas la tienen como con cierta, le tienen cierta idea, pero lo que sí te puedo decir es que sí, claro, mi abuela estudió de pe a pa todo este asunto del esoterismo, todo este punto de cosas del más allá. Siempre, te digo, en su casa había péndulos, estaba la ouija, en casa de mi bisabuela está la ouija, este, o sea, en varias situaciones nosotros cachábamos como que mi abuela, por ejemplo, ponía velas con algunas formas raras o cosas así, que nunca he creído que sean para hacer cosas malas, porque no creo en eso, pero de que es un hecho que lo hizo, de que es un hecho que mi abuela estaba familiarizada con este tema, claro que sí, o sea, y de lo de mi tía de la Ouija, o sea, súper sí, porque ella lo platica y dice que su peor error en la vida fue haber adquirido esa tabla, y le preguntamos que quién se lo dio, y dice que se lo dio un amigo que era, creo que cubano, Sí, 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 que de practican mucho aquel la lado, de santería. aquel lado se sabe que también hay muchas cosas raras. Sí, 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 practican la santería, practican el vudú y todas esas religiones que vienen de África, ¿no? Oye, yo también pienso y creo que tampoco tú vienes aquí a hacer quedar mal a nadie. O sea, simplemente recopilaste testimonios y pues resulta que se puede desarrollar una historia coherente, ¿no? En este caso con tu abuela y con tu mamá. Claro, o sea, yo siempre yo dije, y cuando platiqué con mi papá le dije, pa, yo dudo que tu mamá hubiera hecho eso. Y me dice, pues sí, o sea, es que
a veces las personas tomamos decisiones equivocadas y a lo mejor creemos que no va a pasar nada y sí pasa. A lo mejor mi abuela en algún punto de tener tanto pique con mi mamá, sí en algún momento de enojo dijo, ay, le voy a hacer algo o algo así. Pero no creo que con su corazón haya querido lastimar a mi mamá ni nada. Pero sí creo que afectó mucho psicológicamente a mi mamá este asunto, ¿sabes? O sea, creo que psicológicamente sí la dañó, porque te digo, al punto cuando nos salimos de la casa de mi abuela fue, mi mamá se apagó totalmente, o sea, ya no era mi mamá la misma. Mi mamá siempre tuvo un brillo especial, una vibra muy bonita, muy así, y al último era muy, muy pesada, muy triste. Y creo que todo se desenvolvió en este punto donde ya estaba cansada, ¿sabes? O sea, fueron 20 años de estar luchando contra monstruos que a lo mejor existían o no lo sé, pero para ella sí. Definitivamente yo creo que si existían o no es lo de menos, ¿no? Al final de cuentas, pues ella los enfrentó, ¿no? Entonces, ¿por qué mucha gente dice, esas cosas no existen? Pues por eso, o sea, estoy viendo cosas que no existen. Mi cerebro de alguna manera me está proyectando cosas que no existen. Y eso también es aterrador, o sea, si me entiendes, ya ves estos casos de personas que, por ejemplo, escuchan voces en su cabeza. No existen, pero las escuchan, o sea, las escuchan y de alguna manera las perturban. Entonces yo siempre trato de ser empático con estas situaciones porque de una forma u otra la persona se siente perturbada y yo tampoco voy a cuestionar ni ponerme, bueno, si se puede, pues me pongo a racionalizar, pero si veo que es mucha la perturbación, pues yo también trato de creerle y trato de poder ayudarle a que lleve mejor la situación, ¿no crees? Sí, sí, yo creo que es bien importante que no juzguemos, o sea, tú puedes tener tu opinión acerca de si pasó o no pasó, pero creo que nadie sabe lo que hay en la cabeza de los demás, ¿sabes? Entonces, probablemente muchos pueden decir, ay, es que tu mamá era esquizofrénica, o sea, la señora andaba medio loca, pero pues a final de cuentas fueron demonios con los que ella luchó, ¿sabes? O sea, para ella fue real, tan real pues que hasta el último momento en su vida, o sea, estuvo involucrada con ciertas cosas medio raras, pero, pero yo pues la verdad no, como te lo dije en un principio, yo no soy creyente de estas cosas. Yo te platico la historia de mi mamá como me la contaron a mí algunas personas y digo, cada quien va a creer lo que quiera, yo me quedo con esta historia que se me hace como muy extraordinaria, ¿sabes? O sea, creo que no es algo que cualquier persona viva y durante tanto tiempo. Yo he escuchado muchas veces historias donde, no, y es que un día se me apareció, pero no es como que durante 20 años estuve viendo cosas, ¿sabes? O sea, durante tanto tiempo estuve siendo acosada, porque creo que hasta ese punto era eso, el acoso de ver sombras, de escuchar voces, o de escuchar ruidos y saber que hubo personas más involucradas, ¿sabes? O sea, que mi papá pudo verlo, que mi hermano Bruno pudo verlo, que yo en algún momento sentí algo distinto, o sea, ese tipo de cosas. Claro que me hacen dudar, pero trato de buscarle la lógica. Creo que es por salud mental yo. Claro, nos conviene, ¿no? Qué fuerte, no pensé que fueras a venir con una historia tan fuerte. La verdad que un abrazo a tu familia, porque al final de cuentas pues todos tuvieron una participación, unos más mínima, unos más fuerte, pero pues yo siento que esta historia pues involucra a todos de alguna manera. Entonces también un abrazo a tu familia y qué historia tan fuerte nos contaste, Viri, la verdad. Me gustaría ya para ir cerrando, también quiero intentar hacer esto habitualmente al final también del podcast, un ejercicio para preguntarle al invitado esto en específico. ¿Estás lista? Sí, dime. Ok. Ya pasando tu historia, ya la escuchamos. Bueno, antes de proceder a la pregunta, ¿cómo titularías tú la historia que nos acabas de contar? Si tuvieras que ponerle un nombre, ¿cómo le pondrías? Vaya, o sea, es que es
complicado. Creo que le pondría la casita del rancho, porque creo que ahí se desenvolvió mayormente la historia. Ah, ok. Es interesante, ¿no? Cómo los lugares hasta cierto punto pueden evocar nuestros peores miedos, ¿no crees? Porque te voy a decir que, o sea, todavía cuando vamos a casa de mi abuela, todavía se siente el miedito, o sea, mi abuela dice que no le tengan miedo a mi casa y yo, no, pues cómo no, o sea, sí, cosas raras pasan en esta casa. Y ella lo sabe, ¿eh? Ella sabe, ella siempre ha dicho que porque es una casa vieja, este, pasaron cosas raras ahí, pero nunca nos ha querido decir qué pasó. Simplemente pues ella compró la casa cuando ya tenía una historia. Oh, vaya, qué interesante. Perdón, me desvié de la pregunta. Entonces ya quedó la casa. No, la maldición del ranchito, ¿no? Así dijiste, ¿no? Bueno, algo así. Ahora sí voy a proceder a la pregunta, Viri. Esto tengo que lo voy a hacer como un ejercicio en cada podcast. ¿A qué le tiene miedo, hablando de lo sobrenatural, de no sé, de estas figuras tradicionales de miedo que conocemos? ¿A qué le tiene miedo Viri? ¿A qué? Puedes decir una película, puedes decir, no sé, ver una ancianita en el rincón, a un camino solo, no sé, no sé. ¿Sabes qué creo yo? Que la obscuridad, o sea, el no saber qué hay cuando das un paso, no sabes qué te puedes encontrar. Yo creo que eso es a lo que más le podría tener miedo. A como esta onda del vacío, O ¿sabes? sea, digamos, puede ser un lugar inmenso que tenga oscuridad o simplemente, o cualquier lugar oscuro. No, cualquier lugar oscuro. Sí, sí, Oh. siempre necesito tener como lucecita o algo que me guíe porque, sí, o sea, hace poco fuimos a Mazamitla y ver el bosque tan oscuro, me pone la piel chinita, creo. Oh, vaya, qué interesante. Sobre todo porque el miedo es interesante porque tiene muchos orígenes, ¿no? No a todos nos dan miedo las mismas cosas, entonces por eso me gustaría hacer esto habitualmente con las personas que vengan al podcast. Pues bien, Viri, desafortunadamente el tiempo se nos fue. Muchas gracias por contarnos tu historia que además de ser, la verdad, perturbadora, pues es también muy tuya, ¿no? Y entonces que tengas esa apertura aquí en el podcast y vengas a contarnos eso, la verdad que lo agradezco muchísimo. Yo creo que la gente lo va a agradecer mucho. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo te sentiste? No, pues fíjate que me hizo recordar muchas cosas de mi infancia, que hace poquito pasó, obviamente, pero me sentí muy cómoda. Muchas gracias por el espacio y por la invitación. De verdad, espero que a ustedes también les haya gustado muchísimo esta historia, que dejen ahí un comentario bonito y que no estén haciendo bullying y diciéndole al reto cosas a mi abue, porque mi abue es muy linda, tiene su carácter y todo, pero les puede hacer un hechizo si se ponen locos, ¿eh? No, no es cierto. Muchas gracias por haberme invitado. Espero pues se hayan entretenido y que cuando escuchen este podcast lo hagan con la luz apagada. Y que tengan cuidado cuando vayan a ranchitos, ¿no? También. Por eso no voy a dar la ubicación de ese rancho porque al rato ya nadie va a querer ir. Espero y me prometas que vamos a tener un segundo encuentro, tercero, cuarto, no sé, porque la verdad me siento que eres buena conversadora, siento que además tienes testimonios muy honestos y pues aquí este es tu espacio para cuando quieras venir. Prométeme por lo menos otro encuentro, ¿cómo ves? Claro que sí, el día que me invites, a ver cuándo abres tu agenda de nuevo porque vieran qué complicado para podernos juntar. Sí, ya sea por una cosa o por otra, ¿no? Pues bueno, Viri, muchas gracias. Gracias también a las personas que se quedaron hasta el fin. Esto fue Enigmas, el podcast. Espero que le puedan dar manita arriba, espero que comenten, espero que se suscriban y que compartan pues esta historia a todos sus amigos. Entonces, pues un abrazo a todos. Viri, muchas gracias y pues, chao, chao. Hasta luego.